Entonces, siempre estaba esa amenaza por parte de los padres de Eva. Y en una ocasión le cuentan esa historia de esta famosa bruja, donde a veces cuando los mayas, sobre todo, decían que se iba a aparecer a algún tipo de ser, ya sean brujas, ya sean aluches o cualquier otro tipo de ser, todos temían bastante este tipo de historias, porque sí había antecedentes de que personas desaparecían, pero para ser específicos, que niños, pues desaparecían. Así que en este caso, cuando le contaban todas aquellas historias, sobre todo de las brujas, dice que también le contaron muchas historias sobre aluches, pero sobre todo de las brujas, era un temor como no se pueden imaginar. O sea, eso sí le provocaba bastante miedo. Entonces, cuando se iba a jugar, trataba de que no le agarrara la oscuridad, porque, pues, era un temor, pues, de niños, en pocas palabras. Y la primera experiencia de Eva sucede precisamente en a ver, ¿se escucha mal? A ver, ahorita le subo un poquito, ¿eh? A ver, ahí ya le subí. Ah, perdón, le bajé. Ahí ya le subí un poquito más, ¿eh? Em, cuando, cuando estaba jugando con algunos de sus amigos, esta muchacha Eva va a una zona que les gustaba bastante porque había bastante naturaleza, pero hagan de cuenta que había como un tipo claro, que en aquellos tiempos no había pavimentación ni siquiera ahí en el municipio donde ella vivía, y que había cierta zona de la selva donde esta lo utilizaban para canchas de fútbol, lo utilizaban para meter algunos carritos que jalaban con cuerdas, etcétera, etcétera. Y que este lugar les gustaba bastante porque estaba prácticamente adaptado para que las personas convivieran, e incluso en esa zona dejaban una zona como cuando hacen las fiestas patronales en los pueblitos, ahí ya acomodan todo los juegos, las procesiones ahí llegan, etcétera, etcétera. Entonces, este lugar, cuando todo esto se iba, o sea, cuando se iban los juegos, cuando se quitaban los escenarios y todo eso, quedaba algo bastante planito y era un lugar perfecto para que ellos jugaran, estos niños jugaran. Y este lugar tenía una característica muy interesante, que eso es bastante común en la zona de Yucatán, desde Yucatán, Campeche y Cancún, que hay muchos cenotes y para las personas que son de otros países, los cenotes son como cuevas subterráneas, pero llenas de agua, ¿sí? Que es agua dulce. Y estos lugares son lugares bastante enigmáticos, ya se los he contado en algunos capítulos que hemos tenido en el podcast, son bastante enigmáticos por diversas razones. Estos lugares eran considerados, perdón, lugares sagrados, lugares que eran una conexión con el inframundo. Y los conquistadores creían, al escuchar la palabra inframundo, o según la definición que le daban los mayas, ellos veían como una entrada al infierno. Y ahora entenderán por qué les estoy dando esta explicación. Pues resulta de que esta clase de discursos se los empezaron a dar también a estos niños. O sea, en lugar de que los niños vieran estos lugares como un lugar o como un espacio sagrado, lo veían como un espacio maldito. Entonces, que le implantes una idea así a un niño, evidentemente, yo creo que no va a traer absolutamente nada bueno. Y los niños creían que ese era un lugar que era una entrada al infierno y que de ahí salían las brujas, de ahí salían los aluches, etcétera, etcétera. Pues cuando Eva se encontraba jugando con sus amigos en ese espacio, a veces se ponían a jugar fútbol hombres y mujeres, a veces las niñas se ponían a jugar que a las muñecas, se ponían a empujar carritos de plástico, etcétera. Y que en cierto momento, cuando estaban jugando con una pelota, esta pelota, o sea, de fútbol,
se va a un espacio que queda fuera de ese cuadro, que era pues una planicie, y se mete un poquito más hacia la selva. O sea, que le dieron una patada bastante fuerte y se fue fuera de este espacio. Cuando sucede eso, ellos se turnaban, o sea, como les daba flojera ir a cada rato cuando se salía de ese espacio la pelota, resulta de que se turnaban, decían, ahora sigues tú y ahora tú. Y en esa ocasión, pues le toca ir a Eva a buscar esa pelota. Pero ¿qué sucede? Cuando va en búsqueda de esta pelota, esta pelota pues prácticamente fue en dirección a la entrada del cenote que estaba más próximo a esta planicie. Y cuando llega, se da cuenta de que la pelota había caído dentro del cenote. Y como saben, o se los dije hace un momento, los cenotes están llenos de agua. Cuando sucedía eso, de que pues caía algún juguete o sucedía algo ahí en esos espacios donde tenían que sacar algo, ellos no tenían autorizado meterse a los cenotes. Sí, aparte de que les daba miedo, pues es peligroso, ¿no? Pues te puedes ahogar. Pero esta muchacha, Eva, al tener un poquito de miedo e intentar regresar rápido, no quería regresar sin la pelota. O sea, dijo, me meto rápido y me la llevo. Y cuando estaba a punto de sacar la pelota del cenote, ahí de ese, bueno, ella lo menciona como un ojo de agua, pero yo creo que era un cenote, dice que ve que sale una mano del agua, una mano normal, sale del agua, levanta la pelota y se la avienta. Y cuando pasa eso, o sea, no se espera, obviamente le dio muchísimo miedo y se va corriendo hacia donde estaban sus compañeros, sus amiguitos. Cuando llega con los amiguitos, imagínense una niña de 11 años viendo, observando esta clase de escenas, ya se imaginarán cómo se puso Eva. O sea, no podía hablar, se puso pálida, empezó a vomitar, llegó al grado todo de que tuvieron que llamar a sus padres. O sea, se puso tan mal que tuvieron que llamar a sus padres y pues los papás no se explicaban qué era lo que estaba sucediendo. De hecho, lo primero que se les ocurrió es que algún animal le había mordido o picado o algo por el estilo, porque la vieron muy mal. O sea, la tuvieron que llevar al hospital, la tuvieron que revisar, la tuvieron que hacer un montón de cosas y ella no podía expresar qué era lo que pasaba. O sea, que estaba atacadísima de lo que había observado. Imagínate ver eso en un lugar que se supone está solitario. Cuando Eva les comienza a decir a sus padres qué era lo que había sucedido, los papás entre ellos empiezan a pelear, empiezan a discutir. ¿Por qué razón? Porque no le creyeron. Y ellos se comenzaron a culpar entre sí de que este tipo de actitudes o reacciones por parte de Eva eran culpa pues de ellos por estarle contando tantas historias de terror o historias que tenían que ver con la famosa bruja. Eso fue lo que observó Eva con sus papás. No le creyeron, no le creyeron. Y al no creerle, pues ella se quedó pues todavía más angustiada, porque vio que era algo real. Pasa un tiempo, Eva, fue tal su trauma o fue tal su impacto con esto que había observado, que ya no se atrevió a volver a ir a aquel espacio a jugar con sus amiguitos. Y algunos amigos que se solidarizaban con ella, pues prácticamente jugaban ahí en su casa. Le decían, ¿sabes qué? Hay que jugar en la banqueta de aquí de tu casa y no pasa pues nada. O sea, pues aquí nos quedamos. Así que sí, accedió, ahí estaban prácticamente jugando
y el testimonio de que observó una mano saliendo de aquel cenote y de que aventó la pelota llegó a oídos de una persona que era prácticamente vecino de ellos. Ahí les va. Esta historia tiene ya algunos años, o sea, no es reciente. Pero esta persona tenía la sospecha de que uno de sus vecinos, como saben, anteriormente, hace algunos años, no se sabía de lo que eran los trastornos de personalidad, no sé si se menciona así, corríjanme si no lo estoy diciendo bien, de autismo, de situaciones similares, no digo que sean iguales, similares al síndrome de Down, etcétera. Eva tenía un vecino que tenía prácticamente un tipo de trastorno de este tipo, en el que no podía convivir con más chicos, con más personas, no pudo estudiar de forma normal, no trabajaba, lo veían como una persona, perdón por la palabra, pero así me la mencionó, como una persona retrasada, etcétera, etcétera. Pero había un mito bastante interesante, donde algunos de los vecinos decían que este muchacho había quedado de esa forma porque vio al diablo, así, así a modo muy general. Ese era el discurso. Entonces, cuando llega a oídos de sus vecinos esta historia donde Eva había visto una mano salir de ahí del cenote, de una forma bastante extraña, bastante rara y muy inédita, este vecino que no podía convivir con absolutamente nadie, eh, se acerca a ella. O sea, eso sí, o sea que con los niños era bastante tranquilo, no reaccionaba de formas agresivas ni nada por el estilo. Se acerca con los niños y directamente se sienta ahí en la banqueta y les empieza a preguntar este muchacho, cosa que nunca hacía. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿A qué están jugando? Y los niños no le contestaban absolutamente nada. Y Eva fue la que le dijo, estamos jugando que a las muñecas, estamos jugando que este juego, o sea, algo le contestó. Algo que le llamó bastante la atención a Eva, recordemos que era una niña, fue que le dijo, cuando yo era niño, yo vi lo mismo que tú, yo sí te creo, algo hay ahí y yo sí te creo, porque yo también lo vi. Imagínense, la persona que se supone que estaba ida, que estaba enferma, imagínense. Entonces, cuando le dice eso, Eva, evidentemente no se quedó tranquila. Les dice a sus amigos, ¿saben qué? Ya no quiero jugar, yo me quiero meter a mi casa. Cuando pasa todo eso, Eva ya decide ya no salir a jugar. Y comienzan a suceder una serie de situaciones en su casa que ya no la dejaron en paz, que era lo que ella decía, que en la casa donde ella vivía se escuchaban cosas en las paredes. Por ejemplo, se escuchaba, tienes que salir, sal, ven aquí, yo te espero, tienes que jugar aquí con tus amigos, acércate a X lugar, que lo mencionaban como con un nombre bastante específico, la zona donde estaba el cenote, acércate, aquí te espero, puedes jugar conmigo. Y a ella le daba mucho miedo. Ella decidió no decirle absolutamente nada a sus papás porque ella pues no le creían nada, nada. Y creció con esta serie de situaciones hasta la adolescencia. Dice que hasta la adolescencia escuchaba todo aquello. Evidentemente con el tiempo muchas de las cosas como los traumas comienzan a sanar o se le empiezan a olvidar. Y cuando llega una etapa bastante temprana, que es perdón, cuando llega la adolescencia, llega bastante temprano lo que es, pues lo que es una relación con alguien y dice que se embaraza bastante chica, que a los 18 años estaba pues prácticamente embarazada de su primer bebé.
Cuando se embaraza y toma la decisión de casarse pues con este muchacho del cual se embarazó, ellos tienen que vivir evidentemente en algún lugar, y el lugar donde tenían espacio era precisamente ahí, en la casa de sus padres. De hecho, los padres les regalaron parte del terreno que estaba en la parte de atrás del lugar donde ellos vivían para que ellos construyeran algo. Así que, pues lo vieron como una muy buena oportunidad. Los papás se portaron muy buena onda, porque imagínate, después de hacer eso, y tomaron la decisión de, pues, quedarse. Cuando construyen en la parte de atrás, construyen con materiales que prácticamente tienen ahí a la mano, que es madera, algunas láminas, nada de materiales sólidos, como ladrillo o cemento o algo por el estilo. No lo tenían, o no lo tenían al alcance. Así que cuando hacen esa construcción, ya tenía por ahí de 8 meses de embarazo, y cuando ya estaba en ese punto, dice que no pasó por mayores problemas, o sea, ni siquiera pasó por cuestiones de náuseas o todos estos síntomas que tienen las mamás embarazadas. Algo bastante normal, eso sí, decía que le dolía bastante la espalda, y dado que tenía ese tipo de molestias, pues tenía que descansar por periodos bastante largos, porque decía que era insoportable esta clase de dolores. Por lo tanto, se quedaba a veces mucho tiempo acostada. Y aquí es donde empiezan unas de las experiencias que ella considera de las más aterradoras, aún más que las que tuvo cuando era niña. La zona donde ella dormía, que era la parte de hasta atrás de la casa de sus padres, solamente tenían unas pequeñas aberturas en la parte de abajo de esa. Yo me la imagino como si fuese un jacal, así. Y de hecho me tocó ver ese tipo de construcciones. Son bastante cómodos y son bastante ventilados, sí, porque las zonas son muy calientes. Entonces ella dice que cuando se acostaba en su cama, se podía observar hacia la calle, o sea, todo se podía ver, y que ellos tenían un cerco, y que entre ese cerco y lo que era la construcción donde ella dormía, solamente había algunos animalitos, algunos perros, algunos gatos, incluso algunos patos, y que lo que más se quedaba ahí al pendiente, o que se quedaba como observándola, porque pues ella se encargaba de darles de comer a los animalitos, eran los patos. Entonces, que a veces era bastante común que los patos metieran su cabeza entre, entre estos pilares, sí, como pilares, para intentar buscar comida, o para intentar llamar la atención de Eva para que les diera comida. Siempre fue bastante común. Imagínense que en alguna ocasión, en lugar de ver un pato, tú crees que viste otra cosa. Fue lo que le sucedió a Eva. Cuando estaba dormida, estaba acostada prácticamente volteando hacia un espacio, pues que había una barda perteneciente a sus vecinos. Cuando voltea al otro lado, dice que al principio vio, en efecto, pues un pato, el pico, y que estaba asomando pues la cabeza para intentar buscar la comida. Pero cuando cierra sus ojos y los vuelve a abrir, aquel pato no estaba, y lo único que observa es una mano que intenta pues tocarla, que intenta alcanzarla. Evidentemente pues no podía alcanzarla totalmente, porque tendría que ser una mano muy, muy, muy larga. Entonces, cuando ve eso, lo único que se le ocurre es gritar con todas sus fuerzas. Y fíjense qué curioso, en lugar de que llegaran sus padres primero, o por lo menos su mamá, que era la que estaba ahí, los primeros que llegaron fueron unos vecinos. Y los vecinos que estaban con la barda de ladrillos, imagínense. O sea, que fueron los primeros en escuchar. Entonces, cuando se acercan, llegan rápidamente, abren pues lo que es una pequeña puertita que tenían de madera ahí para evitar que se salieran los animales,
Y cuando llegan sus vecinos, pues le empiezan a preguntar, ¿qué pasó? ¿Te hicieron algo? ¿Alguien se metió a robar? Que pues eso no era común. Y ella pues les empieza a decir que alguien estaba metiendo la mano por un lado de la casa. Entonces, cuando les dice eso a los vecinos, una de las niñas que venía, fíjense, este dato es importante, una de las niñas que venía con sus vecinos le empiezan a decir a ella, es la señora fea que yo había visto el otro día. Imagínense, que te diga es una niña. Entonces, cuando le dicen eso a Eva, Eva queda totalmente asustada y ya no quería estar ahí sola. Entonces siempre a partir de ese momento se mantuvo más cerca de su mamá, por lo menos, para no estar pues precisamente con ese temor de lo que se estaba viendo ahí. Pasan algunos días. Dice que en aquellos tiempos la cuestión de las atenciones médicas ya sucedían, o sea, ya la sabía, pero todavía se tenían las costumbres de ir y hacer todas las atenciones de los partos con las parteras, sí, con las personas que sabían, e incluso pues con algunos hombres que también sabían de estas labores, y que con ella pues no fue la excepción. Cuando empiezan a darle los dolores de parto, sí, que dice que se le adelantaron prácticamente porque aún no cumplía el tiempo, comienza con los dolores y que afortunadamente en ese momento estaba su esposo ahí con ella. Cuando está a punto de dar a luz, llegan pues con el partero, a la partera, perdón, que estaba más cercana, que estaba a algunas cuantas cuadras o no muy lejos, y cuando llegan pues a recibir esta atención, esta persona así directo y eh, sin andar con titubeos, le dice, muchacha, ¿tú a quién molestaste como para que te estén siguiendo? Algo te está siguiendo. Y ella se queda bastante asustada, imagínense, asustada y con los dolores. ¿Pero qué me está diciendo? Dice, sí, mujer, alguien te está siguiendo y te está siguiendo desde hace buen rato. Y tú lo sabes. Pero bueno, pásate. Este dato también es importante. Las personas que se dedican a estas labores, o se dedicaban en aquellos tiempos a estas labores, son personas bastante sabias. O sea, no solamente sabían de la cuestión de los partos, sino también sabían de plantas, de rituales, los veían como unas personas bastante respetables. Y esta persona, imagínense, estando en un lugar bastante similar en el que vivía Eva, empieza a hacer una serie no sé si sea correcto decir que eran rituales, pero empieza a hacer como un tipo limpia con algunas plantas y con un tipo molcajete, así lo menciona Eva, que lo empieza a pasar por todas partes de ese espacio donde atendía este hombre y mujer, porque decía que eran dos personas. Y cuando sucede eso, dice Eva que ella comienza a escuchar cosas que el resto de personas que estaban alrededor de ella no escuchaban. Y que en ese momento ella dijo, pues yo creo que estoy loca o no sé qué está sucediendo, pero yo estoy escuchando eso porque les empieza a decir quién es esa persona que está gritando, porque se escuchaba la voz como de una mujer que estaba gritando, pero como si fuese algo raro, o sea, no un grito así de que te pegaron un golpe o algo por el estilo, no. Eran gritos feos, gritos aterradores. Cuando ella tiene a su bebé, fíjense, esta parte también está muy interesante y también me parece realmente pues de los testimonios más relevantes, porque no solamente fue ella quien lo vio, hubo testigos, su esposo y las dos personas que estaban dentro de este espacio. Cuando da a luz y ya tiene a su bebé en brazos,
dice que empiezan a sentir que esta construcción se empieza a mover de tal modo que los que estaban atendiendo a Eva, pues se empiezan a preocupar de que no se cayera. Entonces empiezan a detener la construcción y dicen que se pasa un animal que ni siquiera ellos pudieron identificar. No sé si a ustedes, así me lo describe, ¿eh? No sé si a ustedes en algún momento los ha atacado, por ejemplo, un gato. No sé si les ha pasado. Aunque sean animalitos pequeñitos, agárrate. O sea, porque los rasguños que te dan y la forma en que atacan, sí lastiman. Pues dice Eva que en ese momento se pasó a este jacal o a este lugar donde la estaban atendiendo un animalito que era muy similar a un gato, pero empieza a atacar primero pues a Eva, que lo único que se le ocurrió fue tapar a su bebé con lo que pudo, pero después empieza a atacar también a la persona que la había atendido. O sea, imagínense. Y cuando pasa eso, dice Eva que ella juraría que este animalito en cierto momento desaparece, pero que ve en la esquina de este jacal, que eso me parece realmente interesante, cómo una mujer estaba ahí en la esquina. Una mujer que era horripilante, como si tuviese la cara de un animal, el cuerpo de una mujer y con ropas deshilachadas, como si fuesen hechas de plantas, o sea, una cosa realmente aterradora. Y cuando ven eso, las personas que estaban en ese espacio se estaban prácticamente vomitando, estaban como tapándose los oídos, como que ellos comenzaron a escuchar cosas y a oler cosas, pues que ellos no. O sea, que una cosa bien extraña en el espacio. El esposo, imagínense, nada relevante en la historia, lo único que se le ocurre es comenzar a rezar. Y las personas que estaban ahí pues tratan de recuperarse e intentan encender aquellas plantas para hacer una clase de limpieza ahí en ese lugar. Y después de mucho tiempo, imagínense la cantidad de humo que había en ese espacio, que también Eva comienza a toser, cubriendo a su bebé todo el tiempo porque pues creía que le podía hacer mucho daño. Y de una forma bastante interesante, aterradora, no sé cómo describirla, dice que aquella mujer poco a poco se empieza a desvanecer en la oscuridad de ese espacio. Y de hecho Eva dice que de una forma increíble, el lugar, a pesar de tener esta clase de aberturas entre las estructuras, así como en su casa, parecía bastante oscuro. O sea, como si aunque estuviese la luz presente, la luz bastante fuerte del sol, como que no fuese suficiente y toda aquella oscuridad se manifestara de alguna forma. Y que después de cierto momento de que estas personas estaban como sahumando, algo por el estilo, aquella claridad llega al espacio, que me parece realmente interesante, como las manifestaciones de gente sombra, que ya les hemos hablado también de esa clase de manifestaciones. Entonces, cuando sucede todo aquello, Eva no se sentía tranquila y tenía que estar todavía un tiempo más ahí. Le dice a su esposo que por favor vaya por sus papás, sí, porque los papás no, pues ni siquiera sabían qué onda porque todo fue bastante repentino. Y cuando llegan los papás, pues Eva ya se siente un poquito más, pues más tranquila, un poco más protegida, podríamos decir. Imagínense como para que no se sintiera protegida con el esposo. Y pues ya puede descansar un poquito, incluso se puede dormir. Cuando se duerme Eva, dice que pues no supo absolutamente nada. Y cuando despierta, dice que despierta después de mucho tiempo, que ya no sabía cuánto había dormido y que cuando les pregunta a sus papás, los papás le dicen, ¿sabes qué? Te dormiste pues, casi todo el día. Que ellos estaban cargando al bebé,
que prácticamente los chamanes o las personas que estaban como parteros, todo el tiempo estuvieron haciendo una serie de rituales allí en ese espacio. Seguían sahumando, echaban agua, ponían plantas y un montón de cosas. ¿Y dónde está la parte interesante? Fíjense que, bueno, no entiendo cómo son esta clase de rituales, pero a ella le dicen, ¿sabes qué? Tú lo que tienes que hacer es llevar algo al cenote fulano de tal, porque cabe mencionar también eso. Estos lugares que les digo que son o fueron en algún momento bastante sagrados para los habitantes de esos espacios, les tienen nombres a los cenotes. Entonces, estos chamanes o estos parteros le dicen el nombre del cenote. De entre todos, le dicen el nombre del cenote. Le mencionan, ¿sabes qué? Tienes que ir a ese lugar y tienes que entregar algo para que esta cosa te deje en paz. Y eso es lo que menciona Eva, ¿eh? O sea, no está muy bonito lo que hizo, no lo puedo mencionar abiertamente, pero dice que tuvo que agarrar a algunos de sus animalitos de, de corral. Bueno, con eso les digo todo. Y que le tuvo que, y lo dejó justamente ahí a un lado de ese cenote. ¿Por qué razón? No lo sé. Y después de haber hecho eso, hagan de cuenta que estos mismos chamanes, no sé si sea adecuado decirle así, la llevaron a otro cenote y le hicieron algo bastante similar a lo que sería una clase de limpieza dentro del cenote y también a su bebé, y que ahorita vamos a mencionar de esa situación. Entonces, cuando le hacen esa limpieza, tanto a ella como al bebé, le comenzaron a decir que pues ya a partir de ese momento no iba a suceder absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa? En ningún momento le dijeron que era esta clase de ser. Nunca se lo dijeron. Jamás, jamás. Cuando le quiso preguntar junto con el esposo qué era esa cosa, ellos dijeron, no te vamos a decir, ya no te va a pasar nada, sigue adelante. Ustedes van a estar muy bien. Pero que ella, estando pues con sus inquietudes sobre esta clase de temas, pues se comenzó a empapar un poco más de la información de todo esto y situaciones, y llega a la conclusión de que en realidad sí era una clase de ser como las famosas brujas siniestras.